que, bueno, este año había un personaje, un monstruo, muchos llaman monstruos, ¿no? Que cumplía 70 años. Y lo que pasa es que está muy vigente, siempre ha estado vigente, ¿no? Gojira, como le llaman allá, o Godzilla, como lo rebautizamos aquí en Occidente, es un personaje muy importante. Y él nos ha dado la oportunidad de tener con nosotros a una persona de casa, nacional, que se enamoró de niños poco que de los monstruos, que le gustaba el cine y que se dedicó a hacer unos cuantos documentales, ahora hablaremos, pero dos en concreto. Uno se proyectó ayer en la sala, uno dedicado a la figura de Ishiro Honda, que es casi el monstruo se comió al director, pero el director es un gran director y una mejor persona, seguramente nos lo explicarás mejor tú. Tenemos con nosotros a Jonathan Meyers, y yo lo primero que os pediría es un fuertísimo aplauso para él, porque esto es un poco el itinerario que vamos a ir siguiendo, aunque bueno, va a depender también de preguntas que podáis hacer. Nos podéis interrumpir en cualquier momento, levantáis la mano y sin ningún problema. Pero la primera en la frente. A ver, aquí tenemos ya crecidito con el Godzilla detrás, pero ¿cómo es? Explícanos tu historia. Bueno, como bien has dicho, yo me enamoré de los monstruos ya de muy niño, y especialmente de los japoneses, ¿no? Bueno, lo primero, antes de que el cine llegara, digamos, a mi niñez, ¿no? Pues eran los documentales lo que me apasionaba a mí. Documentales de la fauna en el Amazonas, ¿no? Animales, etcétera, ¿no? Y otra cosa que me gustaba mucho era el cine de catástrofes. Y el cine de dinosaurios, por supuesto. Entonces, esa combinación la encontré en el cine de Godzilla. Cuando tenía 8 años vi Godzilla contra Mothra del año 92 de Okawara, y lejos de ser la mejor película de Godzilla, pues para mí me marcó muchísimo, porque lo tenía en esa época de la serie Heisei, ¿no? De los años 90, ya incluía todos los elementos de lo que un Kaiju Ega pues que tiene, ¿no? Hace poco Jaime por aquí me decía, en el caso de monstruos, en el podcast que hemos hecho anteriormente, que la película lo tenía de todo, ¿no? Tenía de todo, digo, especialmente tenía de todo. Y bueno, fue esa combinación entre, por ejemplo, yo era muy fan de la película hace un millón de años, ¿no? Sí. Con Harryhausen y demás. Y también de la película Terremoto, ¿no? Total. Entonces esa combinación de esos dinosaurios con esa destrucción de la urbe, ¿no? De las ciudades, de las polis, tal, pues eso era lo que encontré en Godzilla, ¿no? Ese refugio de liberación, ¿no? Porque al final Godzilla es un personaje, es un cine con el que te puedes liberar muchísimo. Y bueno, veías como lo que está establecido, lo que es lo normal, se desvanece, ¿no? En cuanto aparece esa figura monstruosa, ¿no? Siempre me gustó más el Godzilla Destructor, más que el héroe de Japón, ¿no? Todo el mundo. Y bueno, pues eso fue un poco el contexto, ¿no? Después de eso vino el modo en el que estaban hechas las películas, ¿no? Sí. Esa fisicidad, esos elementos plásticos, ¿no? De cartón pluma que dicen por ahí, ¿no? Que al final, esas maquetas que veíamos en la serie GS, por ejemplo, estaban hechas con galletas, muchas de ellas. Kawakita me lo explicó en la entrevista que le hice, ¿no? Que básicamente, Kawakita, de efectos especiales de la serie Heisei, ¿no? Que había trabajado la mano derecha de Eiji Tsuburaya, ni más ni menos, ya en King Kong contra Godzilla del 62. Pues él me explicaba cómo hacían las maquetas, ¿no? Y una de ellas, pues, una de esas anécdotas que me contó fue que les hacían eso, con galletas, básicamente, o con vidrio, ¿no? Una forma en la que se podía romper fácilmente, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de método japonés, ¿no? Que no es exclusivo de ellos tampoco, ojo, porque ya se hacía previamente en el cine americano, sin embargo lo hicieron muy suyo y lo refinaron muy bien. También me cautivó mucho, porque yo desde niño siempre he dibujado, he pintado, he hecho mis maquetas. Mis padres pensaban que iba a ser arquitecto, no mucha gente lo pensaba. Mi hijo va a ser arquitecto, qué grande, ¿no? Y al final acabé haciendo pues lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, como vídeos de publicidad o ahora documentales de Godzilla, ¿no? Pero bueno, el hecho de poder imitar estas películas en mi casa, ¿no? Pues me provocó pues, hacer con mi hermano mis propias películas de Godzilla, ¿no? Con aquel muñeco que mi abuela me compró ya, pues allá, a finales de los 90, el Godzilla de la Heisei, con el Mechagodzilla, y construyendo mis maquetas de Tokio de 2 metros ahí de longitud. Pues eso me liberó
dio rienda libre a mi creatividad y a la de mi hermano, por cierto. Y eso, que creamos ahí un universo de Caillou que me ha llegado un poco a lo que hago ahora, ¿no? Yo ayer hablando con Ángel Chala le comentaba, ostras, ¿qué película a ti te marcó? Y nos marcó la misma, se llamaba Gorgo y Superman se citan en Tokio. Y él me dice, estoy haciendo un libro que el capítulo se va a llamar ni Gorgo, ni Superman, ni se citan en Tokio. Porque es así la película. Los distribuidores españoles eran increíbles. Yo digo, ¿dónde narices está Superman? Y era Jet Shaw, ¿no? Pero nos hacían disfrutar y nos hacían que la imaginación se nos fuera, ¿no? Vamos a pasar a un apunte importante, ¿no? El primer Godzilla, ese Gojira en blanco y negro. Ese Godzilla que de alguna manera marca una pauta y que va a ser diferente después, porque cambiará, pero que es vital y es importante y es fundamental conocerlo para después conocer a Eiichiro Onoda, ¿no? Efectivamente. Bueno, partiendo un poco de lo que estaba contando antes, ya en 2006, 2007 ya empecé a leer un poquito sobre análisis de cine y vi que Godzilla era más allá de lo que vemos en pantalla, ¿no? O sea, que había una metáfora, había algo interesante que el director Eiichiro Onoda, en este caso del año 54, nos quiso contar a través de su personaje. Indagando un poco más, me di cuenta de la potencia que tenía esta película, ¿no? Especialmente. Vamos, yo creo que de todas las franquicias es de las más potentes, sino la que más jugo pues, vamos a sacar de ella, ¿no? Más capas tiene, incluso a día de hoy. ¿Y por qué? Porque bueno, su director, el cineasta que hizo esta película, Eiichiro Onoda, es una persona que vivió una guerra, no solo la vivió como un civil, como sus consecuencias, ¿no? Sino que él combatió en la propia guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en este caso en Manchuria, y no un año ni 6 meses, no, estuvo prácticamente 9 años en ella, ¿no? Combatiendo. Fue de forma interrumpida, no fue constante, pero eso se ve reflejado en su cine, ¿no? Primero, por un lado, truncó su carrera, así como otros cineastas como Akira Kurosawa, que sí pudieron esquivar la guerra, pues por enchufe básicamente, ni más ni menos, así que me lo contó su hijo Kurosawa para este documental, el último que he hecho. Eiichiro Onoda no pudo hacer eso, él recibió su sobre rojo, ¿no? Pues eso significaba en Japón que tenía filas básicamente. Él estuvo en un regimiento que fue, pues desafortunadamente, implicado en el intento de golpe de Estado del 36 en Japón, y por ese motivo el Estado en ese momento castigó ese regimiento y se envió a China, ¿no? A combatir. Y Honda no tiene nada que ver con eso, simplemente fue una mala fortuna, básicamente. Sí. Y por eso fue a combatir allí. Toda esa experiencia, junto a su pasión por el cine, porque era súper fanático de la gran pantalla, como siempre he dicho en sus entrevistas, le llevó a no perder, como él bien dice, la cabeza en la guerra. Básicamente él vivió ahí todo tipo de situaciones, ¿no? Además él estuvo en una Comfort Station, donde pues, básicamente era el cuartel de los japoneses militares de aquella época, ¿no? Aparte de eso, también fue testigo de atrocidades que hacían los superiores a sus a los militares japoneses, ¿no? De menor rango. Y fue todo esto lo que fue curtiendo a él como cineasta, pero también como persona, ¿no? Porque al final él en Manchuria se hace amigo de los locales. Él llega a ser incluso prisionero de guerra durante medio año, al final de la guerra, ya en el 45, ya termina la guerra y hasta el 46 él no vuelve a Japón, sin saber si su familia sigue viva o no. Él ya había tenido 2 hijos en ese momento, no los conocía. Entonces, bueno, pues él, en su forma de ser, su personalidad, pues consiguió ser pues, amigo de esas personas que estuvieron cerca de él, en China, y bueno, pues le hicieron un regalo, muchos regalos de hecho, ¿no? Y uno de ellos era un lema que se ve muy bien representado en el documental, porque ese lema es el que, digamos, a través de la filosofía china, básicamente es lo que él le marca para siempre, ¿no? Y es un motivo que luego veremos, y es que lo marca en todos sus guiones que él produce, ¿no? Que él hace, ¿no? Que él escribe. Lo dibuja, de hecho, directamente en las contraportadas o en las portadas, de todo tipo de tamaño, color, etc., ¿no? Y bueno, y todo este contexto es para un poco para explicar de dónde viene Godzilla, ¿no? En este caso, pues viene básicamente por esa experiencia y como metáfora de lo que él vio en el año 45, que fue la Hiroshima destruida por la bomba de Hiroshima. Él lo vio con sus ojos y él, aquí este plano que nos ha traído aquí Enrique lo vemos claramente, ¿no? Ese Tokio destruido, es una maqueta obviamente, pero que
si comparamos con la real de Hiroshima y Nagasaki, no vemos gran diferencia, ¿no? Más allá de su contexto cinematográfico, claro. Pero es que es eso lo que estamos intentando ver en esta película, ¿no? Esa fotografía tan oscura que tiene, tan contrastada, que nos indica que es una película para un público adulto, ¿no? No es una película infantil como luego muy pronto derivó la franquicia, sino lo que Shinoda quería era transmitir pues, esa frustración de la guerra, esa metáfora de la bomba atómica, entre otros eventos como por ejemplo el Lucky Dragon, ¿no? Es el dragón afortunado número 5 que fue contaminado por la bomba de hidrógeno, la bomba H básicamente, en el año 54 durante la creación del guion de la película. Entonces eso también le hizo todavía aún, él de hecho en la entrevista se llegó a expresar que él era muy consciente de todo aquello, pero que no quería que Godzilla se convirtiera en algo más que una película de entretenimiento, porque lo que quería básicamente era entretener a la gente que ve esta película, pero sin olvidar el contexto de la misma, claro. Pero tampoco quería hacer un drama de esto. Es decir, la película inaugura, ¿no? Abre con un barco que es hundido. Ese barco se nos la unía a ese Lucky Dragon que es contaminado, porque el barco en la película también es contaminado por la radiación del propio monstruo, ¿no? Pero no quiso ir más allá, él podría haberlo hecho, pero él dijo, una cosa es el entretenimiento y otra cosa es la realidad. Entonces es un poco las diferencias, ¿no? Sin embargo, está la huella de todo esto de esta película. De hecho, además, Toho ganó muchísimo dinero con esta película. La película era una película muy seria, era una película a veces de terror, sobre todo cuando hay esas imágenes o los cantos al final de los niños en esa iglesia que son terroríficos, pero sin embargo ahí está el dueño de Toho pues con los dos Godzillas y también Ishiro con Eiichi Tsuburaya, ¿no? Que el director de efectos especiales. Al final cuando vemos la película vemos el amor quizá de alguien que está haciendo algo con maquetas y a pesar de que los efectos especiales hoy en día sean tan sofisticados, de alguna manera no nos lo creemos, ¿no? Nos metemos ahí en situación. Yo creo que le pasaba algo, ¿verdad? El primer Godzilla, que el traje impedía que se... Hay una anécdota por ahí que creo que la cuentas sobre eso. Hay alguna que otra, sí. Bueno, tuve el placer de conocer a Haruo Nakajima, ¿no? Que es el señor que básicamente estaba dentro de Godzilla en el año 54 y entre otros muchos monstruos hasta el año 70 y poco, que es cuando se retiró, ¿no? Digamos. Que su historia también es un poco triste, a nivel profesional, de Nakajima, una lástima porque, bueno, la cuento rápida, porque ahora que se me ocurre, él lo vemos como probablemente una leyenda, ¿no? Porque al final, pues, la leyenda del cine japonés, ¿no? Nakajima, fundó dentro del traje de Godzilla, etc. Pero a Toho, que no deja de ser una productora, una industria, pues no lo veo así, ¿no? Entonces, cuando Tsuburaya muere, que es ese señor que vemos aquí con el sombrero al lado de Shironda, Toho desmonta el departamento de efectos especiales que Tsuburaya había creado desde el principio, ¿no? Desde años ya 40, de hecho. En el 69 se desmantela todo aquello, que es cuando muere Tsuburaya, perdón, en el 70, y convierte aquello en una bolera. ¿A quién meten de recepcionista? No, Nakajima. Es increíble, es totalmente increíble. Bueno, esto bueno, solo lo escuché en una entrevista que le hicieron a Shironda, pero Nakajima me contó, hablando ya de Godzilla, que casi muere en varias ocasiones dentro del de Godzilla, que es un poco como le pasó también al señor Satsuma, ¿no? Que también en varias ocasiones, ya en los años 90, estuvo a punto de irse, como me dijo él, al otro barrio, ¿no? En fin, era complicado porque las pruebas se hacían sobre ellos, no podían prácticamente moverse, los trajes pesaban muchísimos kilos, ¿no? La tecnología tampoco daba mucho para más, ¿no? En aquellos momentos. Y Nakajima no podía tener el disfraz puesto más de 2 minutos, no podía ni caminar con él siquiera, más de 3 pasos no podía. Cuéntanos qué pasó, porque nosotros decimos que Godzilla triunfó en Japón, pero 2 años después va a Estados Unidos. Se estrenó quizá primero en versión original con subtítulos para una reducida parte de la población japonesa que estaba en Estados Unidos, pero duró muy poquito esa película. Ya sabéis que a los americanos no les gusta leer, básicamente los subtítulos menos, y estrenaron otra película, pero era Godzilla, esta de aquí, que también la vimos nosotros. Godzilla, el rey de los monstruos. ¿Quién no hizo nuestras? Sí, de hecho esa película es la que realmente vimos. Exacto. De hecho, en Estados Unidos hasta el año, esto me lo contó Takarada, de hecho yo en ese momento cuando entrevisté a Takarada, el protagonista de Godzilla 54, hace 10 años, no sabía esto. Godzilla original en Estados Unidos no se estrenó hasta el año 2004. 2004, yo creo que hace 50 años para que los americanos pudieran ver la película pues de una forma legal en el cine, básicamente, ¿no?
Y lo que ocurre básicamente es que mutilaron la película original, pero no tanto porque esto es una cosa que también se dice mucho, que es, no, es que cortaron porque la bomba atómica, tal, no sé qué. No. Bueno, casualmente se cortaron escenas que tenían que ver con la bomba atómica, con la crítica a la bomba atómica, eso es cierto. Pero realmente era más una cuestión de lo que acabas de decir tú, ¿no? Es decir, que no estaba, el público americano estaba acostumbrado a ver algo sobre Japón, puramente 100% japonés, ¿no? Era complicado. Entonces, claro, metieron ahí escenas con Raymond Barr en este caso, quitaron escenas de los japoneses, de los americanos y quedó lo que quedó. Sin embargo, la película fue un éxito también en Estados Unidos y en el mundo. De hecho, Godzilla en Estados Unidos, bueno, crea franquicias que están ahí, que las han comprado, o sea, la película triunfa, y en España igual. La Toho la vendió por $20.000 en Estados Unidos, en ese momento era muchísimo dinero. Hay que tener en cuenta que la película de Godzilla original costó casi $1 millón. Hoy en día eso no es nada, obviamente, claro. En aquella época, para una película de monstruos, era muchísimo dinero. Usted ten en cuenta que en Estados Unidos películas como El monstruo de tiempos remotos costaron $200.000. Fue una apuesta bestial, quiero decir, realmente, por parte de la Toho. Y bueno, de hecho, en ese momento, en la Cañema también me contó en la entrevista que cuando iban a trabajar al rodaje de esta película, que no se rodó en Estudios Toho, de hecho, porque cuando estuve allí me acompañó el director de Ultramantica, Yoshikazu Ishii, me dio un tour por Toho y me dijo, aquí no se rodó Godzilla, se rodó más allá. Entonces fuimos fuera del recinto de Toho y me enseñó pues, como un descampado con unas casitas por aquí y dijo, ahí se rodó Godzilla. Ahí se creó los talleres para hacer Godzilla. Hoy en día no existe nada de todo eso, claro, se derrumbó todo. Solo queda una pequeña piscina donde rodaban las escenas subacuáticas, básicamente. Bueno, el caso es que Nakajima y todo el equipo iban con la cabeza agachada, pidiendo perdón cuando iban a rodar porque todo el mundo se reía de ellos, lo de que estaban haciendo la película de muñecos, básicamente. De hecho, la crítica a Japón y fuera de Japón la destrozó. Y Ishiro Honda no pudo ver realmente una crítica positiva de Godzilla por la crítica hasta el año 83. Claro, 83. Pero no es lo que yo vi, que vio la revista Klimachumpo, que es la revista de crítica japonesa, y ahí vio una review positiva sobre su película por primera vez. Impresionante, o sea, menos mal que la había visto, como tú dices, porque es eso que dices, una película de gente que va disfrazada ahí con su... Pero realmente toda la labor de dirección que llevaba, de música, de fotografía, fue impresionante. Pues de hecho, como dice tu documental, sabio documental, el de Ishiro Honda, fue Honda quizá el que hizo que el cine japonés llegara a Occidente. Más allá de Kurosawa, de Naruse, de Ozu, de Mizoguchi, sí, vino después, pero el que vino primero, o el que fue de calado popular fue... Efectivamente, si hablamos de cine de masas, eso es. Los monstruos a tope, esto fue lo que nos moló a tope, o sea, y las diferentes series y tal que se hicieron del personaje de Godzilla. Claro, es que hay que tener en cuenta también que ya desde el primer Godzilla no querían hacer, los japoneses no querían, los directores de aquella época no querían hacer películas de Godzilla, ni de Gamera, ni de Ultraman, ni nada similar. De hecho, Ishiro Honda lo tuvo que hacer por rebote. Ni siquiera fue un proyecto suyo propio que dijo, voy a hacer una película de monstruos. No, esto fue idea de Tanaka, del productor, que le trajo una idea de, ¿y si un monstruo se despierta por la bomba atómica, como el monstruo de tiempos remotos, que es lo que le gustaba a él, de hecho, de King Kong? ¿Qué pasaría en Japón, no? Entonces Ishiro Honda ya hiló, tal, no sé qué, y hizo lo que la obra maestra que todos hemos visto, ¿no? Pero el caso es que ni siquiera Honda era consciente de Godzilla hasta que Taniguchi tuvo que rechazar el proyecto, un amigo suyo, director de cine también de la Toho de la época, rechazó el proyecto porque estaba contra la película. Entonces él tuvo que hacerla. Y no puede decir que no tampoco, porque Ishiro Honda quería hacer documentales, películas dramáticas. Es lo que había hecho. Claro, es lo que le gustaba a él. Pero Tanaka dijo, y también Omori, el Mori que diga, el presidente de la Toho en ese momento, dijo, no, tú puedes hacer esto. Pero bien para mal, Godzilla siguió toda su vida. Es el tipo de, sobre todo al principio de los estudios, ¿no? Esa es la clave, los estudios tener una serie de directores, actores, guionistas, de todo, y esto. Y a no ser que fueras Kurosawa, que igual podrías elegir o no. Pero es que Kurosawa mete muchos problemas también, por su personalidad también. Si su hijo en el propio documental dice, bueno, a mí mi padre era un cineasta, pero Ishiro Honda era la mejor persona. O sea, eso no lo dudo, realmente después de conocerlo, porque me lo has hecho conocer mucho más a Honda, ostras, realmente llegas a apreciarlo un montón. Este es el primero de la serie de Kaiju, de los documentales que hiciste, y este se centraba más en lo que era todo el fenómeno en sí, ¿no? Claro, esto llega un poco por...
Claro, antes nos preguntaron una cosa, que era al hilo de estas películas dibujos que hacía y tal, de Godzilla cuando era niño, Sí. todo eso desembocó a un doctorado. Un doctorado sobre Kaiju era. Eso fue en el año 2012. Y recuerdo que mi director de tesis en aquel momento me dice, pero Jonathan, ¿vas a hacer un doctorado sobre Godzilla y no vas a Japón? Y yo, pues mira, no lo había planteado, la verdad, eso es una buena idea. Entonces tuve que, como en ese momento ya era autónomo, ya tenía una pequeña marca audiovisual, hacía vídeos para el Ayuntamiento de Valencia, otros clientes, y lo que hice fue ahorrar dinero, y a 2 años más tarde me fui a Japón. En 2014 me fui a Japón y ahí hice todas esas entrevistas. Bueno, toda esta gente que está aquí, desafortunadamente la mayoría de ellos ya no está con nosotros, ya han muerto. Pero es brutal que pudieras ir, de verdad, Claro. o sea, que hicieras de esa idea. Claro, aquello fue como un sueño para mí, conocer a toda la gente que está detrás de las cámaras de Godzilla o delante de las mismas, ¿no? Y conocer la historia de primera mano fue un sueño para mí, desde luego. Fui a Japón, yo tenía en ese momento de 25 años, me fui solo, me fui como, siempre estuve un mes, creo recordar, me fui sin billete de vuelta, de hecho, yo me fui solo a la aventura. Y ahí conocí a mucha gente, José Luis, por ejemplo, me presentó a unos amigos ahí también, ahí conocí también a Adrián Aguilar, que lo tenemos ahí en la imagen, que también fue muy importante para la relación, y porque yo japonés en ese momento no hablaba, bueno, tampoco lo hablo ahora, pero que decir, que bueno, que fue, vamos, clave, fundamental. Y bueno, la idea fue ir allí y hacer esas entrevistas para hacer un documental sobre Godzilla y todo lo que ello conlleva, ¿no? Hay una pregunta que bueno, ahora es retórica, ¿no? Digo, ¿es que es el Kaiju un género que todavía tiene vida después de ver los festivales que hay en Estados Unidos o los festivales que hay de Kaiju en Japón? Ya digo, ostras, es un sí. Claro, hasta que ahora me dijo, Godzilla va a vivir 100 años más. No sé si será corto o qué, pero sí seguro de eso que sí. Es increíble, o sea, en el documental, en el último, se ven festivales, tanto en Japón, súper cuidados, como en Estados Unidos, hay gente que decía, no, primero éramos 20, pero esto se fue haciendo grande, y al final, pues, yo qué sé, por aquí pasan 20.000 personas, disfrazados, hay un día de disfraces, otro día colocando esta película de tal, y una muy bonita que me gustó mucho de Japón, que colocaban una película en concreto durante tal, y digo, mientras nosotros estemos aquí, colocaremos esta película o proyectaremos la peli. ¡Buah! Dios mío. Pasamos a otro Godzilla, Godzilla Minus One. Es la última vez que hemos visto al muchacho. Es la primera vez que es digital. No hay nadie dentro, pero a mí lo que me gustó, sigo mucho al director, a Takashi Yamazaki, desde que era muy joven, él, yo no tanto, pero él era muy joven y hizo Returner y él se domina muy bien con los efectos especiales. Y una película que se llama Always, por ahí, es una trilogía, que es como el Cuéntame español, pero en plan de la posguerra japonesa. Cuando vi que iba a dirigir esta película, digo, hostia, ¿qué hará? No es la de Ishiro Honda, pero es digna de que esté ahí o sea, que haya salido en el 2023. Sí, de hecho tiene, ahora que dices de Ishiro Honda, tiene un montón de referencias visuales, diríamos también, de la propia película, ¿no? Como los maquinistas que entregan, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tiene esa magia que es brutal. Vamos a conocer a la persona, a esa persona que está detrás de las cámaras, ¿no? A ese niño, a esa persona que crece ahí, que tiene una familia pues humilde, ¿cómo entra en la Toho? ¿Cómo empieza a hacer documentales? Bueno, a ver, teniendo el tema de los orígenes influentes del niño, sí. ¿no? Él se crió en un templo, básicamente, oculto en las montañas. A lo alto de una colina, de hecho yo estuve ahí con el equipo de filmación y pudimos ver de cerca cómo es ese ambiente, ¿no? Era un día lluvioso, estaba nublado, era un día bastante... En la entrevista en el documental se siente un poco el sonido por eso, ¿no? Porque estaba lloviendo, de hecho, en ese momento, de que hicimos una entrevista, ¿no? a un especialista de la zona. Aquello estaba él nació en Ashi, una ciudad que ya no existe, ¿no? Devorada básicamente por su boca, otra ciudad que pues, fue creciendo más. Claro. Y Shironda nació totalmente aislado de lo que esa transformación del Japón, de esa época Meiji a
contemporáneo. Correcto, eso. Entonces él, cuando llega a Tokio, cuando se muda ya bueno, pues en principios de los años 20, del siglo XX, él es un niño y él no sabe lo que es el cine. Bueno, sabía ni lo que era un tren siquiera. No había viajado nunca, no había salido nunca de las montañas, ¿no? Y bueno, él, cuando conoce esto, cuando ya va a la escuela, cuando va a la universidad y decide estudiar arte, es cuando ve una película alemana que es El Último. El Último, de Murnau, una pasada. Que, bueno, ahora tiene 100 años, 30 sí, por cierto, su 100 aniversario. Y esa película le marcó mucho porque se dio cuenta, mirando al público, cómo el público iba cambiando, ¿no? Sus emociones viendo la película, ¿no? Cómo el final de algo que iba a ser algo dramático acaba siendo algo feliz para el personaje principal, ¿no? De la película. También es verdad que en esa época el cine mudo japonés se veía con los benshi, que eran actores que delante de la pantalla explicaban la película. Básicamente, era una cosa que habría que haber visto en el momento, la verdad, me ha gustado mucho. De hecho, además, había guerra de benchis, es decir, que los cines contrataban a uno u otro y la gente iba a uno u otro cine dependiendo del bench, porque te contaba la película de una manera o de otra. Exacto, y ahí cuando el Shironda pues se quedó prendado por lo que era el cine, sí. ¿No? Ese aparato, esa manera de cambiar quizá las emociones, exacto, eso es. Y dijo, bueno, pues me quiero convertir en esto, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces estudió arte, básicamente, en la Universidad de Nihon, y ahí estuvo, pues, ahí donde ya conoció al núcleo, ¿no? A las personas que luego poco a poco le introducían al mundo del cine, ¿no? Como puede ser a la Toho en este caso, o la PSL, que es como se llamaba en ese momento, antes era Toho, pero como si él vivió toda esa transformación. Lo que pasa es que es verdad que él, en el documental, por ahora no menciono esa transformación, digo por ahora porque estoy trabajando en segunda inversión, pero bueno, no lo menciono porque realmente Shironda era una persona que no se involucraba demasiado en temas políticos, ¿no? Entonces esto era cosas de política, cosas de huelgas, cosas de que la productora pues no quería, él quería pasar despercibido, quizá como un perfil bajo, de forma voluntaria, pero no quería participar como otros como Kurosawa que se iba hasta el final, ¿no? Y así pues Kurosawa pues, tuvo su trayectoria personal un poco complicada, la verdad. Pero bueno, Shironda fue más estable en ese sentido, ¿no? Laboralmente hablando. Aunque tampoco significa que fuera mejor, porque la Toho también le trató como le trató. Kurosawa tuvo un momento, después de hacer Barbarroja o después de hacer una que sí, cuando discute con Mifune, de hecho, esa película y se acabó. Y se acabó. Sí. Y un tipo que les ha llevado a la gloria, lo mandan a tomar. Y es Estados Unidos que lo recupera. Sí, porque bueno, Honda ha puesto a Toho en un mapa internacional en cuanto al cine comercial japonés como de éxito, ¿no? Pero Kurosawa en cuanto a premios. O sea, el cine de ensayo se llevaba todo. Siete samuráis. Bueno, es que era una pasada. El infierno del odio que hoy en día la ves y dices, ¿quién hace thrillers de este tipo? Pero bueno, vamos a seguir con Honda. Entonces, bueno, lo de la guerra lo has contado, evidentemente, esa etapa. Primero hace documentales en Toho, se especializa, me imagino que es, como tú dices, haber estado en un entorno quizá muy cerrado, pues se interesa por hacer una serie de cosas que no tengan mucho que ver con la ficción, sino más bien con el terreno documental. Viene evidentemente de las Comfort Women, allá tanto mujeres coreanas como mujeres chinas que estaban con los japoneses una vez de esa Segunda Guerra Mundial. Viene el señor que pone el dinero y dice, haga usted esta peli. Y me interesó mucho esa relación que tiene Honda y Kurosawa. ¿Cómo es? Pues a ver, se inicia muy temprano realmente. Ya en los años 30 ya son súper amigos y quieren hacer películas juntos, de hecho. O sea, no juntos en cuanto como co-directores, pero ellos sí se van a los ryokan, que era tradicional en aquella época, y se iban a un retiro, estaban ahí 2 meses y ahí hacen sus guiones. De hecho, Shironda, su primera película es de Blooper, y él la coescribe, vamos, enfrente de Kurosawa, con Rashomon, de hecho. Y entonces estaban ellos juntos ahí escribiendo, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Intercambio de ideas, básicamente, ¿no? Aunque no estaban consiguiendo los guiones juntos, como digo. Pero bueno, ese momento es como trabajaban ellos, ¿no? Y esa fue su primera película, de hecho fue pues, fue un debut muy bueno porque la película funcionó en taquilla y la crítica la puso en buena posición además, ¿no? Esta película, por cierto, es... Bueno, ya se ven los temas principales de Shironda, ¿no? De Blooper. Tenemos el tema de los matrimonios concertados, que es una cosa que Shironda... Bueno, lo lleva hasta en Godzilla incluso, ¿no? Es decir, una cosa que está muy obsesionado con ello. Así como el tema de la ciencia y la tradición japonesa, la confrontación del Japón tradicional con el contemporáneo, digamos, el moderno, ¿no? Otra historia que también se converge en muchas de sus películas, ¿no?
Y otra cosa que es que esta película bebe mucho de un documental que hice previamente, que era Iseshima. Un documental inspirado mucho en una película documental titulada Manhattan, una película británica de hecho, que también influye mucho, ¿no? Que es una especie de película de los elementos del mar, ¿no? Contra el hombre, ¿no? Y por decirlo de una forma. Entonces, en ese documental Iseshima, digamos que lo rescata, ¿no? Y hace esa película, ese documental Iseshima, que trata básicamente sobre buceadoras que tienen que recoger perlas debajo del mar. Un trabajo magnífico en cuanto a trabajo de filmación submarina, ¿no? Era una cosa muy novedosa en la época. Cosa que también usa en Godzilla. Porque si ves Godzilla y ves The Blue Pearl, tienen mucha relación entre sí también, muchísima. Y una cosa muy interesante de Godzilla, del 54, es que originalmente esta película viene de un proyecto fracasado de Tanaka, del productor. Una película bélica con un triángulo amoroso. Y ese guión, como no llega a producirse nunca, se rescata para hacer Godzilla. Y es algo muy similar, esos mismos elementos, ese triángulo amoroso, con ese ambiente bélico, pero con un monstruo en el medio. Y con un científico, Eso es. brutal. Además, las cosas parecen casualidad, pero muchas veces es que son así, son casuales de... Aquí, bueno, las películas que la traían de niño, las acabas de contar, evidentemente, asistente de dirección, el militarismo, sí que era una persona, eso como tú dices, de perfil bajo, que no... ¿Tenías claro ya cuando ruedas el Kaiju que te ibas a meter más a fondo en Honda o fue después que empezaste a pensar en... No realmente, pero si me permites, que ¿sí? Hay una cosa más de la Kurosawa que me he dejado. Porque claro, Kurosawa digamos que tiene como dos partes, ¿no? Con Nishiro Honda, ¿no? Esa parte inicial que ya hemos contado un poco, y luego tienen un reencuentro, digamos, muchos años más tarde, ya a finales de los 70. Cuando, claro, exacto. Cuando, no sé si lo queremos hablar más tarde, porque es... No. El caso está en que, bueno, pues por cosas de la vida se separan, ¿no? Digamos, sus caminos. Ishiro Honda se especializa en ese cine de Kaiju y Kurosawa hace su propio cine, ¿no? Muy personal, vamos, el tío tiene un genio para conseguir, bueno, era lo opuesto a Ishiro Honda, ¿no? De hecho, esa era una de mis preguntas que hice a la gente que entrevisté, es decir, ¿cómo eran tan amigos? Si es que eran lo opuesto, eran el aceite del agua, es que no tienen nada que ver, pero es que se respetaban tanto, tantísimo. Bueno, el caso, que ya a finales de los 70, cuando ya Honda se retira de la Toho, jugando al golf, porque tanto Kurosawa como Honda eran muy fans del golf, Kurosawa le pregunta, ¿no te gustaría hacer cine conmigo? Y Honda dijo, lo que quieras, ahí estoy. Entonces empezaron así a trabajar juntos en las últimas películas de Kurosawa, ¿no? Ya hasta a principios de los 90. Sí, que fueron, la verdad es que fueron maravillosas, algunas, Los sueños, bueno, Musa, fue un testamento brutal y que también estuvieran trabajando juntos. Debe ser. Otra anécdota interesante, yo creo, de esa época fue que Ishiro Honda rechazaba incluso los salarios de su trabajo. Básicamente le decía, no, es que si me hace falta 5 caballos para tal escena y hay que alquilarlos, pues Kurosawa, usa mi Kurosan, como le llamaban, no Kurosan, usa mi dinero, mi salario. Y así era Ishiro Honda, no hacía falta... Porque el hijo de Kurosawa le dijo, como productor de Kagemusha y otras películas, me decía, pero tú no quieres hacer cine, tú eres director de cine, tú no eres ayudante de Kurosawa, o tú no eres director o advisor, tú no eres eso, tú eres director, tú has hecho cine, como vamos, has capitaneado equipos, ¿no? Pues Honda no quiso. Quizás eso es por lo que dices, ¿no? Él era y es un gran director y quizá lo demostró así, ¿no? Como desapercibido y ayudando a genios también que también eran diferentes pero que también vieron la caída, porque Kurosawa vio la caída y como gran samurái que era, esto fue a punto de liquidarse. Es que Kurosawa tenéis otra historia que contar. Kurosawa, ostras, a mí me encantaría, pero bueno, ahí se han hecho algunos más, pero tiene una historia como para decir, ¿cómo es posible que un tipo que os ha llevado a la gloria le deis una patada en las posaderas y lo mantéis ahí como si no fuera nadie, ¿no? Pero bueno, y bueno, otra pregunta que me has hecho antes sobre el tema del docu, ¿no? Que cómo me surge tal. Exacto. Bueno, el tema es que yo le pregunto a la familia de Honda primero, antes de este documental. ¿Puedo hacer un documental sobre, en este caso, estaba hablando con la nieta, ¿no? Sobre tu abuelo, ¿no? Y le parece muy bien.
Yo conocí al hijo de Honda en el 2019, cuando estrené el documental de Godzilla en el Cervantes de Tokio. Pues yo les invité a todos, estaban Takarada, estaban todos ahí, ¿no? Y vino también el hijo, porque el hijo ya me ayudó con algunas fotografías para ese documental, ¿no? Me dio como autorizaciones para usar ciertas fotografías, ¿no? de su padre. Y entonces le invité a la proyección, al coloquio y a la paella. Porque tuvimos les invité a todos a una paella, porque era el Cervantes de Tokio, por supuesto. Arriba del todo, en la séptima planta, tiene un restaurante español, y yo encargué una paella enorme para todo el equipo que había ahí, ¿no? Tanto el técnico, sobre todo los entrevistados, que eran un montón. Y había, no sé si éramos 20 personas ahí tranquilamente. Era una sala enorme, una mesa enorme y una paella gigante. Y ahí todo comiendo. Y ahí conseguí también el pin que llevo aquí, que era Takarada, que fue un regalosillo de Godzilla, ¿no? el pin este. Pero bueno, el caso está en que yo acabé muy cansado de Godzilla, del documental de Godzilla, la verdad. La tesis doctoral que me llevó 5 años y el documental que me llevó como 7 además. Bueno, fue durante, ¿no? Sí. Y yo acabo el documental en 2019 y digo, ya está, se acabó. Se acabó el mundo de Godzilla, estoy harto, ya quiero hacer otra cosa. Y no fue así porque poco después pensé, pero si tengo el contacto del hijo de Shiro Honda, tengo a la nieta también que es súper simpática, ella vive en Estados Unidos, es americana, por lo tanto me puedo hablar con ella fácilmente en inglés y se ve muy predispuesta a ayudarme con todo este tipo de cosas, pues voy a preguntarle si le parece bien hacer este documental y si me pueden ayudar además con materiales. Y dijeron, por supuesto, estamos encantados de lo que sea yo. Y pues ya tengo un documental. Esto fue hace ya 4 años, ¿eh? O sea que la cosa ha llevado tiempo y dinero. Pues la verdad es que oír a la nieta al final del documental sobre la foto del abuelo es brillante, es muy bonito. Y bueno, y el que lo hayas conseguido. Sé que te metimos caña para que lo acabaras. Eso es otra parte de la historia, claro. Si puedo contarla, la puedes contar si quieres. Esto fue, claro, como sabéis ya, es el 70 aniversario de Godzilla y este documental está genial, estuviera acabado para este año, claro. El caso está que esto se rueda en octubre del 23, ¿no? Fuimos los operadores de cámara, que eran Oscar Rivero y Segolén Lacour, que vinimos pues, desde España los 3 juntos hasta Japón, y ahí pues, nos juntamos con el resto del equipo. Nos llevó esas 2 semanas de rodaje, fue todo un cansancio absoluto, o sea, porque 2 semanas es nada, ¿no? Es muy poco y tenemos un equipo, tenemos un montón de bultos. Yo no sé ni cómo pasamos por las aduanas, ¿sabes? Te lo digo yo. No sé cómo podemos hacer. Pero bueno, que fue una cosa para nosotros titánica, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me lo imagino. Y además tenías un material que se había de subtitular. Bueno, sí, claro. Y las subtitulaciones, otra. Y bueno, montar, montarlo, etcétera. Aparte que tenía un viaje pendiente, que era Chicago. Yo tenía que volver tenía que ir a Estados Unidos a grabar el GIFES, como he comentado antes Enrique, sobre el tema del Festival de Godzilla. Y ahí además invité a Ed, y a Steve Wright y a Linda Miller, actriz que había trabajado con Shiro Honda en King Kong se escapa. Y en Chicago nos juntamos todos para hacer entrevistas y sacamos más material B-roll y demás, ¿no? Porque tanto Ed como Steve son coleccionistas. Ed, por ejemplo, tiene guiones y especialmente fotografías originales de Shiro Honda en su casa que ha comprado a coleccionistas privados de Japón. La típica foto que ves si pones en Google Shiro Honda, ves fotos de tal, las tiene él en su propiedad y las puede grabar y usar en el documental. O sea, es alucinante. Aquel viaje fue también una pasada. Fueron 5 días y fueron muy chulos también. Y remataste también por aquí, porque yo Dante pasó por Isla Calavera el año pasado y nos fuimos a Isla Calavera a grabar la entrevista. Claro. Que bueno, a ver, él no conocía Shiro Honda realmente, pero tenía mucho que decir también, la verdad. Le da un apunte especial también al... Sí. Le tengo que dar un poco más espacio en el documental porque se ha quedado muy... Sí, bueno, en una esquinita, sí, pero es que, claro, al final yo me fui de Japón con 25 horas de B-roll de entrevista que diga y otras 20 más de B-roll, y al final el documental dura 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Esta versión 1, claro. Y te apuntábamos a tope. O sea, ya viene otra parte. Ahora yo llego de Estados Unidos y en agosto, mis vacaciones, Enrique y Gloria ahí, que se ponen en sitio ya un documental para este año. Madre, pero si no he empezado. Además es que fue muy bueno porque casi que te dijimos el día ya para que ya rematarlo. No, fue muy fácil. Ángel Sala, director de Sitges, encima. Es un amante del Caribe, es un amante había visto el otro documental y ya lo había programado con Godzilla delante para hacer la versión 4K además. La versión 4K. Y para hacer un cinetón después. Es que no puede ser que no. Y luego también la ayuda de José Luis Gerardoni, supervisor de montaje del documental, que también estuvo... ¿cuántos días estuvimos ahí dándole en Madrid para rematar el montaje? Os lo agradecemos mucho, de verdad.
Pero llegamos. Tanto en Sitges, queremos que se vea en muchos sitios, ¿no? Y el año que viene que vuelva a Japón, pero Sitges y el manga eran unos lugares que tenía que estar. Vamos. Bueno, sí. Hemos hablado de algunas anécdotas, evidentemente, pero yo qué sé, eso. ¿Qué es lo más importante que descubres de ese director que no sabías, que no tenías ni idea y que te plantas ahí y que descubres, ¿no? A ver, yo tuve muchas dudas de este proyecto, porque esto es caro. Esto es caro y lleva mucho tiempo. Estamos hablando ya de 4 años, ¿no? Entonces, mi experiencia con Ishiro Honda en el primer documental era básicamente cuando yo entrevistaba a Akira Kubo, a Koizumi, a Nakajima incluso, ¿no? Pero todo el mundo decía lo mismo. Ishiro Honda era muy simpático. Era una persona muy amable, que nunca chillaba en el set de rodaje. Yo, muy bien. Pero ¿qué más? A mí esto no me sirve para nada, no puedo contar historia con Héctor. Sin embargo, indagando, leyendo y preguntando, a la familia también, por cierto, yo empecé a ver que había, pues, te lo digo ya hace 4 años, entonces ya empecé a ver la historia de la guerra, por ejemplo. Y digo, aquí sí que hay historias que contar. La historia de Kurosawa, que quizás sea un poquito más reconocida, más conocida, pero también ya me da cuenta que por ejemplo, Kurosawa hizo la película Dreams, en la que trabajó también Shironda, pero también es Martin Scorsese. Entonces, Martin Scorsese también está detrás de él. Llegué a su puerta, le presenté el proyecto. Es más, le envié una copia del documental. Desafortunadamente nunca más voy a contestar. Una pena. Si no lo voy a Nueva York, hacer la entrevista y meter en el documental. Oh, y tanto. Pero vamos, parecía que sí, pero finalmente fue que no. Una pena. Pero bueno, lo puedo entender, porque ya los Scorsese es un plan muy mayor, muy grande, ¿no? Pero bueno, yo llegué hasta la cocina, vamos, como siempre. Y hasta donde me dejan. Y esto me da pie a contar otra anécdota que es que una historia que no puedo contar en el documental, pero puedo contar aquí ahora. Está grabándose de todo modo, pero bueno, esto no lo verá la familia de Shironda. Espero. El caso, que yo en 2020, uno de los colaboradores me envía un sobre, ¿no? Esto es muy típico japonés, de hecho. Yo cuando empiezo a hacer ya la rueda de, digamos, probar, a ver quién quiere participar en este documental, me dicen, pues yo sí, yo también, sí, total. Y me envían sobres con libros, ¿no? de Ishiro Honda en este caso. Las memorias de Kimi Honda, la mujer de Honda, que es una persona muy importante en su vida, por cierto. Las memorias de Ishiro Honda también las envían. Y luego un sobre, así tamaño A3, que es un flyer, ¿no? De él, de 2013, que es el aniversario de la muerte de Ishiro Honda, ¿no? Él muere en el 93. Y digo, ¿esto qué es? Se llama El baúl de Godzilla, ¿no? El título ahí, Tronku no Ojira, creo que era, algo así. Y digo, ¿esto qué? Le abro esto y veo un baúl fotografiado, abierto, con un montón de cosas. Un montón de papeles, libretas, fotografías, cartas. ¿Y esto qué es? Entonces empiezo a traducir. Digo, es un baúl de Ishiro Honda que preparó poco antes de morir con sus últimos recuerdos. De ahí el título, el Memoirs of a Film Director. En ese momento, todo parecía indicar que yo podía grabar ese baúl con el hijo de Ishiro Honda y mostrarlo a la cámara. En el último momento no pudo ser. ¿Por qué? No sé. Finalmente, bueno, no lo sé. Es decir, la visión oficial es que no quería compartirlo con el mundo. Algo tan privado. Algo tan personal. Eso es. Eso fue una verdadera pena. Ahora cosas sé lo que hay, porque las he visto, o sea, la fotografía, pero no puedo publicarlas en el documento. No puedo hacer nada para eso. Se ha quedado en mi disco duro y se ha quedado. Ya está. Cartas que escribió Ishiro Honda Kurosawa durante la guerra. Cosas así, ¿no? O sea, cosas muy íntimas, obviamente, ¿no? Pero que estaba muy bien mostrar eso también en el propio documental. Y eso se me quedó ahí por descubrir, ¿no? Por descubrir. La verdad es que... Ishiro Honda 2 no, ¿eh? Si me dicen de repente que puedo grabar eso, yo voy a Japón mañana, ¿eh? V2, sí, V2 te dejo. Nada, simplemente aquí había puesto algunas pelis que ya las has comentado, sí, ¿no? De su época inicial. Y el Off the Pacific, sí, que hace antes de... Hace cine bélico también. Eso es interesante contar también porque él, antes de hacer Godzilla, él hace ese cine bélico que es Eagle of the Pacific, y también tiene la otra que es Farewell, que son dos películas bélicas que tienen mucho éxito por todo Japón. De hecho tenemos a Mifune también ahí como personaje no principal ni mucho menos, pero que está ahí como Mifune. Y el caso está en que fue, de hecho, la mujer de Honda, Kimi, cuando vio que iba a hacer películas bélicas,
Dijo, ten cuidado con hacer este tipo de cine, porque te va a encasillar, ¿no? Y va y Esto, de repente hace Godzilla que le encasilla no por un par de años, de toda la vida, básicamente. Sí. Muy curioso, muy curioso. Es total. Y aquí algunas imágenes, bueno, la primera película, ese científico loco. Claro, de hecho hemos hablado un poco de Suburaya, que lo tenemos aquí en la foto del medio con los gafas de sol. Suburaya es sin él. Claro. De hecho, Shionda lo dice claramente en el 70, cuando muere Suburaya, que era su compañero de viaje, de trabajo, casi de vida, durante los últimos 15 años, 20, dice, sin él Godzilla muerto, ¿no? Sin Suburaya... Sin esa magia que nos hace ver que aquello es real. Que es real, claro. Yo de niño cuando veía Godzilla para mí era súper real. Es decir, ¿qué muñeco? ¿Qué estás hablando? Si esto pasa más real que la vida misma. Cuando veía, aunque no, es que no me reía. O sea, recuerdo que Superman no me reía. O sea, estaba yo ahí pegado. Yo, joder, ¿qué es esto? Entonces, es que para nosotros era real en el cine, ¿no? Perdona, hay gente que incluso me ha dicho, ¿por qué un documental de Honda y no de Suburaya, ¿no? De Suburaya hay mucha imagen, hay mucha entrevista. Era más showman, ¿no? Que lo podemos ver con sus numeritos, su corbata, su americano, su gafas de sol. Es innecesario un rodaje, pero bueno, no pasa nada, está todo bien. Él se creó su marca como lo hizo Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Porque todo el mundo reconoce su vestimenta, su forma de dirigir, etc. Pero Honda no, Honda se llama mucho más atrás, ¿no? Estaba siempre en la sombra, por decirlo de una forma, ¿no? Y eso decía mucho de sus personalidades también, ¿no? Nosotros a mí se admiraban entre ellos muchísimo. Seguro, y seguro que los planos se los repartían también. O sea, Sí. Ellos tenían una comunicación muy buena entre ellos. Buena. Sí, de hecho, Kawabita me lo contaba, ¿no? Bueno, el director de la época Heisei de Godzilla, sí. que funcionaba muy bien porque es que estaban todo el tiempo comunicándose entre ellos y había respeto entre ellos. Porque Suburaya también tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Y Honda eso pues lo lleva bastante bien. Ajá. Con estas personalidades, ¿no? Era una persona muy calmada comparado, ¿no? No lo sé, era un señor que había vivido la guerra. Vete a saber qué ha hecho, qué hizo en la guerra. No sabemos eso. Total. Eso quedará en secreto para siempre, para la familia o incluso a lo mejor ni lo saben, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le marcó de por vida, claramente, ¿no? 100%. Una última así de su participación aquí con Sí, esto lo comentábamos también, sí. Que es que son, o sea, uno es el emperador y el otro pues es Godzilla, ¿no? Los dos están ahí, ¿no? Realmente los dos son una fuerza rival y es de agradecer que nos lo hayas rescatado, que nos hayas vuelto a hacer vivir a Ishiro Honda, además en el año que se cumplen 70 de este bichito. Bueno, aquí está apuntado, pero vamos, se nos paqueó a todos. Es decir, que la bahía, el tren, salieron todos mal parados, realmente. Sé que vamos ahí justitos, vamos... Sí, podéis ir acabando ya. ¿Queréis ponemos el tráiler? Sí, ponemos el tráiler de Ishiro, que así lo veis. Dura un minutito, ¿eh? Sí. Bueno, dos quizá. Es mucho. Así ya veis un poquito... 僕なんか女性映画の方の制作陣の一人として、まあ、監督になってるね、考えてたらしい。それでゴジラが原爆の後の広島を通った時にすごい大きなショックを受けたみたいです。これは本当に監督の手術でロシアどういうストーリーにするかっていうふうな書き込みがあります。一番最初に見たのは多分黒澤明さんのところの「ラン」という映画があって本田監督が全部その撮影とで自分は本田監督の用意スタートで撮られたことがあるんですよ。黒澤明は映画監督として素晴らしかったけど人間としては本田さんの素晴らしかったと思います。